en el oído, tanto en los niños como en los adultos. Por eso ya está con nosotros el doctor Enrique Chau. Él es otorrinolaringólogo. La semana pasada hemos hablado todo relacionado a los problemas del oído, perdón, de la garganta y de la nariz. Ahora lo que quedó pendiente fue los problemas al oído. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a este Muchísimas programa. Gracias por la oportunidad que me dan de presentar este tipo de problemas que atañen a la salud y que en realidad no solamente debe ser un problema individual, sino un problema desde el punto de vista de salud pública, porque la patología que se presenta es bastante alta, sobre todo en los extremos de la vida, que son nuestros niños y nuestros pacientes adultos. El problema de la sordera es bastante preocupante, como lo habíamos dicho, ¿no? En el tema de los niños. A veces un recién nacido no tiene muy buena audición y una madre definitivamente no sabe cómo tratar ese asunto. ¿Qué se puede hacer, doctor? ¿O cómo uno puede darse cuenta que ese menor está padeciendo de alguna enfermedad? Usualmente cuando un niño nace se le hacen una serie de pruebas, y estas pruebas que se le hacen es para detectar una serie de descartar una serie de patologías, y dentro de ellas está la patología auditiva. ¿Ya? Normalmente nosotros hacemos unas pruebitas que hace el neonatólogo una vez que lo recibe, la enfermera de lo que es crecimiento y desarrollo, la que está ocupada en neonatología, para ver si este órgano, vamos a hablar solamente del oído, este órgano está funcional. Y hay unas pruebitas que se hacen pero que tienen un grado de aceptabilidad de casi un 60 o 65%, escapándose más o menos un 35% de niños que pueden tener patología, es decir, problemas de sordera, pero que no se pueden detectar. Actualmente existen una serie de pruebas que se pueden detectar, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, ya en ICA tenemos, ¿no? Es lo que se llama la detección, una pruebita que se llama autoemisiones acústicas. Esta pruebita detecta la sordera desde el nacimiento. Entonces, y son pruebas bastante inofensivas, inocuas, no intervencionistas, en cual consisten en poner un aparatito electrónico en el oído al niño, que puede estar dormido o despierto, y computarizadamente va marcando el grado de si funciona o no su órgano auditivo. El que funcione o no su órgano auditivo no significa que escucha, por si acaso. Esto nos dice, ese órgano funciona, por lo tanto la probabilidad de escuchar es alta. Ese órgano no funciona, ¿cómo tenemos que intervenir? Eso es desde el punto de vista de los niños. Y eso debería hacerse en realidad a todo niño que nace, en los equipos que hay. Pero viendo nuestra realidad, doctor, Sí. ¿se hace esas pruebas? Lamentablemente hay un programa en Lima que sí se hace, pero que en las provincias no se hace. ¿Qué está pasando en las provincias? Lamentablemente todo primero es Lima. Ahora, el problema no es dinero, el problema es actitud, la actitud que tienen que tener las autoridades para poder detectar, ¿ya?, involucrarse en el problema de salud. ¿Esos equipos existen en los hospitales que No, tenemos? no, ahorita solamente hay en forma privada, ¿ya? Pero solamente en los hospitales no existen esos equipos. En Lima sí existen, hay un programa de detección, así como, por ejemplo, aquí en Ica hemos avanzado en cuanto a ojos, hay un programa que es descartar ceguera en niños, eso sí existe, ya después de muchos años está funcionando. Ya debería avanzarse en la parte de sordera, porque es un problema de salud pública en realidad. ¿Cómo darse cuenta que el niño en casa, aquel recién nacido, Ahora, no está escuchando bien? Ahora, el problema es de que cuando el niño no escucha, no hay desarrollo del lenguaje. Entonces, por eso es que tenemos que detectar precozmente la deficiencia auditiva para precozmente hacer la intervención correspondiente, que generalmente es el uso de audífonos apropiados para que vaya desarrollando el lenguaje. Recuerden ustedes que el desarrollo del lenguaje es imitación, y si el niño, ¿qué va a imitar si no escucha? Entonces imitar, primero es imitar, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un descarte, ¿ya?, de problema de sordera. Ahora, los descartes, lamentablemente, la situación económica no nos permite hacer en todos los niños, pero hay niños selectos, por ejemplo, aquellos que tienen riesgo de sufrir problemas de sordera. ¿Quiénes son los que tienen riesgo de sufrir sordera? Madres que tienen hijos sordos, por un lado, pacientes, madres diabéticas, madres hipertensas, ha habido problemas de nacimiento, embarazos difíciles, las madres que han recibido problemas de medicamentos, por ejemplo, ahora que en nuestro país está tanto la tuberculosis, recordar que los medicamentos que se da para la tuberculosis en la mayoría de casos son ototóxicos, pero no que otra cosa, tenemos que salvar la vida, ¿no? A veces entre dos males tenemos que coger el menos mal, así es la vida. Causa algunos daños, ese tipo de cosas. Eso, así es, pero ¿qué pasa? Todo medicamento en mayor o menor grado tiene un efecto secundario, que en mayor o menor grado va a causar. Hay otros que causan bastante efectos secundarios, como es el uso de medicamentos antituberculosos.
pero no nos queda otra opción. Por eso es que todo paciente que ingresa a esos programas se le hace una audiometría de basal. ¿Para qué? Para ver cómo está, y si en algún momento detectamos que hay interviene ese medicamento que está en forma negativa, tenemos que cambiar por otro para poder, porque las lesiones que se producen en el oído a veces son irreversibles, ¿no? Los menores entonces que no responden a los estímulos, no responden al ruido, es porque algo está pasando, algo está funcionando mal. Y en este caso, lo más probable es que esté funcionando mal el oído. Así es. Y en ese caso, lo recomendable, por ejemplo, desde el punto de vista de oído en neonatos, no hacerles a todos porque sería casi imposible, ¿ya? Porque, por el costo del oído, pero hacerles a todos aquellos que tienen riesgo, por ejemplo, embarazos difíciles, madres gestantes con diabetes e hipertensión, niños que han tenido problemas al nacimiento, ¿ya? Y antecedentes familiares de este tipo de problemas. Entonces, con eso ganaríamos bastante. ¿Esta enfermedad es genética? Claro. Sí, ¿En su mayoría? Pero genética, por un lado, estamos hablando cuando hablamos de genética estamos hablando de que tiene un componente familiar, pero por ejemplo no podemos hablar de genética cuando hablamos de una mamá que ha sido normal y que está recibiendo tuberculostáticos en la gestación o recibido, ya no es genético, pero es congénito, o sea, son de nacimiento que pueden o no ser genéticos, pero son de nacimiento, ¿no? Y hay un buen factor genético, ¿no? Por lo general, las madres, sobre todo las primerizas, no saben cómo limpiarle el oído a su hijo. Hay quienes le introducen algunos hisopos y eso es sumamente perjudicial para los pequeños. Mira, vamos a decir a la manera de broma, los otorrinos de repente tenemos tantos pacientes porque nos dan aquellas personas que recomiendan eso. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo externo solo se limpia. Tiene un sistema en el cual el cerumen lo bota, lo expulsa. Y ustedes ven, por ejemplo, cuando vamos al baño nosotros, en la mañana hacemos esta maniobra y sale amarillito. ¿Qué pasa? El conducto está botando el cerumen. Y lo bota, ¿por qué? Por intermedio de un dispositivo, unos vellitos que hacen que estos se muevan hacia afuera. Cuando uno comienza a limpiar con hisopo, esos vellitos comienzan a anularlos. Prácticamente los atrofia y ya no funciona. Y como no funciona, se acumula. Entonces cada vez que nos limpiamos una partecita sacamos y lo demás lo vamos metiendo. Y por eso es que se presentan tantos tapones de cerumen, porque el tapón de cerumen lo encontramos en las zonas donde no se produce, han sido llevados. Entonces, recomendación, no usar hisopos. A niños y adultos en general. En general, no usar hisopos. Cuanto más niños lo utilices, los otorrinos van a tener más pacientes. ¿Y qué podemos hacer para mejorar la audición de los pequeños? Ya. En primer lugar, detectarlos, ¿no? En segundo lugar, tiene que hacerse recordar una de las cosas que la industria nos ha enseñado y que no hemos aprendido, es que lo que se llama un servicio de mantenimiento. Entonces, yo tengo mi carro, yo no espero que ronque mi carro ni que el motor me diga, oiga, ya no tiene aceite, no. A los 5.000 tengo que cambiarle. Igualito es en el ser humano. Lo que pasa es que no tiene el ser humano, no tenemos la conciencia, la actitud del mantenimiento preventivo. Una vez al año tenemos que hacernos un examen, un chequeo general de oído, nariz, garganta, corazón, pulmones, etc. Eso está arreglado, ¿ya? Eso ocurre tanto con niños como con adultos. Lo que pasa es que no lo hacemos. Claro, doctor, en el tema de la detección, ¿cómo detectarlo? Porque usted sabe que, de acuerdo a nuestra economía, muchas madres de familia no llevan a sus niños ni a los controles, no le llevan al pediatra, porque no cuentan con recursos suficientes. De repente, en casa, si ese niño está padeciendo ya esta enfermedad, ¿cómo saber? ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo percatarse? Ya, miren, usualmente en la parte neonatal que hemos observado nosotros, que se detectan generalmente después del año. Y después del año ya se perdió bastante tiempo. Entonces, por eso, en primer lugar, si tienen los niños factores de riesgo, hay que hacer su control. Lo que le decía a usted, todos aquellos que tienen factores de riesgo. ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Más o menos será un promedio de entre 2 y 5% de niños que nacen, que ya se reduce bastante, ¿no? Segundo, observar a los niños en las casas. Oiga, si es que usted lo llama y no responde, o usted le hace algún movimiento, de repente se cae algo que produce ruido y no reacciona. Entonces, si usted ahí está sospechando de un problema auditivo, ¿qué tiene que hacer? Ya, primero donde su pediatra y después donde el otorrino. Claro, y si ya tiene por lo menos 5 o 6 años, hay un grave problema del aprendizaje. Perfecto. Entonces, ahí en la etapa escolar, quien se da cuenta es la profesora. Y las profesoras son los que nos mandan la mayor parte de ¿por qué? Porque el niño ya, la posición que adopta,
usualmente, generalmente, en la mayoría de casos es unilateral. Entonces el niño, ¿qué cosa hace? Inclina para poder escuchar. Entonces el paciente, ¿y por qué estás así encostado? Porque no escucha. Ya es un indicio de un problema auditivo. Cuando son bilateral, bajo rendimiento, o si no el niño tiende a acercarse más a la persona o a mirarte más para tratar de leerte los labios, es automáticamente uno comienza a hacer labio lectura. Entonces el niño solito, el ser humano así se va defendiendo. Bueno, eso es en el caso que la profesora se ha dado cuenta, pero hoy en día hay docentes, muy malos docentes, que no se percatan si ese estudiante está aprendiendo, está captando o no el aprendizaje. Entonces, por eso le digo, ahora, ¿cuál es lo ideal? Hacer un programa de salud pública. ¿Quién es el responsable del Estado? Yo ya ni siquiera hablo del Estado, la región. Entonces, la región, lo que se llama un plan regional de salud, de tal manera de que se haga una detección de control sano antes de entrar al colegio. Yo me acuerdo que teníamos nosotros una entrada, cuando estudiaba y que no habían tantas leyes, nos hacían una ficha de entrada en el colegio, nuestra radiografía, nuestro examen de pulmones, nuestro examen dental, que eso tranquilamente se puede ampliar. ¿Por qué? Porque para hacer la detección no necesitas ser otorrino. Para hacer la detección lo que necesitas es ¿qué cosa? Capacitarte para sospechar, y en ellos sospechosos recién se deriva al otorrino. Entonces, para eso tenemos nuestras enfermeras que perfectamente son capacitadas, nuestros médicos generales y hasta nuestros profesores, porque definitivamente tenemos que capacitar a aquellos que están en contacto con los posibles pacientes, que son nuestros profesores en el caso de los niños. ¿Por qué se está dejando de lado todo eso? ¿Toda esta situación viene desde el gobierno central por la falta de capacidad de repente para hacer un buen manejo? Mire, cuando hablamos de capacidad estamos hablando si están capacitados. No, no es capacidad, es falta de actitud. Es actitud. No la vemos, no queremos hacerlo. ¿Ya? Oiga, no es rentable de repente, ya listo. Pero esto es, desde el punto de vista social, es sumamente rentable. Si nosotros, lo que en este momento prima es lo que se llama la atención de primer nivel, que es promoción-prevención. ¿Ya? Oiga, es más cómodo prevenir, promover que curar. Y nosotros estamos abocados ¿a qué? A curar. No, tenemos que hacer promoción. Para eso tenemos los médicos de las postas, de los centros, que tenemos que capacitarlos, pero sobre todo capacitarlos en actitud, no tanto en conocimientos, en actitud. Si ellos tienen la actitud, como decía Einstein decía, la fuerza más grande que hay en el mundo no es la fuerza atómica, no, es la fuerza de la voluntad. Es cierto, y con eso movemos todo. Porque puedo saber mucho, pero si no lo pongo en práctica, si no tengo las ganas de hacerlo, obviamente me voy a quedar donde estoy, ¿no? Doctor, con el tema ya que si una persona, una madre de familia, un padre de familia, ya sabe que su hijo sufre de sordera, ¿qué procedimiento tiene que seguir? Usualmente para hacer un primer examen, ahí sí, cuando ya se sospecha de un problema auditivo, hay que hacer primero un examen clínico que consiste en ver el oído. De repente la mayor parte es solucionable rápido. ¿Qué es lo que vemos con mayor frecuencia nosotros aquí en nuestro medio? Tapones de segundo. ¿Cuál es la solución? Prepararlo con unas gotas adecuadas y después hacerle probablemente una limpieza o una extracción o un lavado de oído. Siempre tiene sus indicaciones, a todos no se les hace, porque hay muchos niños que tenemos en nuestra localidad, con mucha pena he visto, de que tienen una perforación timpánica y eso es una contraindicación de hacer un lavado y viene ya con oídos infectados. ¿No? ¿En qué caso se tendría que hacer un lavado de oídos? En el caso en el cual tenemos un tapón en el cual la membrana está indemne. Eso es una de las indicaciones, ¿no? De repente hasta cuerpos extraños, tiene sus indicaciones correspondientes, ¿no? Entonces, en primer lugar, se hace, la mayor frecuencia es tapones de cerumen. Entonces yo diría que de cada 10 pacientes, lo más probable es que esa sordera, en esos pacientes sean por lo menos 8, ya nos quedan solamente con 2. Cuando de una vez hacemos eso y descartamos el problema de la parte externa, ya pasamos a otros exámenes que se llaman, por ejemplo, una timpanometría. Ya es un examen que te va a detectar casi toda la patología del oído medio y que es un examen que es inocuo, ¿no? Se pone un aparatito y la computadora te marca todo. Ahora la tecnología es extraordinaria. De manera formidable. Formidable. Y si nosotros lo hacemos en forma masiva, es sumamente barato. Por supuesto, cuando es en forma muy pequeña, pero cuando es descarte es barato. Volvemos ahí, la actitud de las autoridades. Hacer un plan regional de salud, que sí se puede, les vuelvo a decir, no es problema de dinero. Es problema de actitud y cómo enfocamos, tenemos la capacidad para hacerlo. Y si bien es cierto, y la parte de los otorrinos que tenemos es para solucionar la patología ya más compleja. Nosotros como otorrinos estamos para guiar a todos nuestros médicos, nuestras enfermeras, aquellos que trabajan en salud, para que detecten y den la promoción, cómo no deben hacerse daño a las personas o las madres no hacer daño a los niños que con buena voluntad quieren hacerlo.
quieren hacer lo mejor de sus hijos, pero que hacen cosas no apropiadas y por eso en alguna forma los dañan y no deben hacerse eso. Y promocionar el control en los colegios, en las escuelas. Me parece que ese es un programa que se puede dar, que sí se puede dar y solamente es voluntad de hacerlo, nada. ¿Y el alto ruido de qué manera perjudica nuestra audición? Ya. Entonces, el ruido, nosotros en cuanto a eso es lo que se llama los traumas acústicos. Los traumas acústicos pueden ser de dos tipos, los crónicos y los agudos. Los crónicos son cuando, por ejemplo, uno está trabajando en ambiente ruidoso. Aquellos trabajadores que trabajan, por ejemplo, en las fábricas, por ejemplo, veo mucho los planchadores que trabajan con mucho ruido, lo que hemos detectado también en odontólogos, por ejemplo, cuando las turbinas es oído agudo, hemos detectado también sordera. Antes detectábamos en las embotelladoras. En las fábricas es bastante común encontrar. Yo he encontrado... ¿El ruido agudo también hace que puedas perder la audición? Entonces, estamos hablando de lo que es el ruido crónico. O sea, crónico es el que uno está viviendo en ambiente ruidoso. El otro es el ruido agudo. El ruido agudo, por ejemplo, cuando vamos a las celebraciones de Semana Santa o de octubre, los cohetes, las camaritas son ruidos agudos. Los disparos, los clauson, por ejemplo, las patrullas no tienen idea del daño que le hacen a las personas cuando tocan su clauso. El oído humano soporta hasta lo que se llama la medida de 70 decibeles. Es molesto y empieza a ser dañino con 80 a 90 decibeles. Es destructivo a partir del 100, 120 decibeles. Los clausos de las patrullas dan entre 90 y 120 decibeles. En otras palabras, ese clauso es dañino y destructivo. Por eso es que cuando uno pasa, por ejemplo, una patrulla, de casualidad, un clauso y dice, uy, ya me siento un poco sordo, ya dañó. Por decir, si dañó 10 células, ¿ya? Dejó noqueadas a 9 que no funcionan en ese momento y una ya mató. ¿Cuál es la consecuencia? Que el paciente dice, uy, no escucho nada. Pasan unos días, ya recuperé un poco la audición, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya produjo daños irreversibles. Hay una tremenda contaminación ambiental, lamentablemente, en nuestro medio, y tampoco se está trabajando en ese asunto porque nadie directamente está manejando el tema del control en la ciudad de Ica. ¿Cómo darnos cuenta que de repente un ruido demasiado alto ya nos afectó? Porque usted también mencionaba el tema de los niveles, pero un ciudadano de a pie común y corriente no sabe. Ya, por ejemplo, un primer sintomatología dice cuando hay un ruido enorme, el paciente comienza a tener zumbido, que con el tiempo puede mejorar, es decir, ir a la tendencia a bajar o desaparecer. Pero ya cuando después de la exposición a un ruido hay un zumbido y hay lesión, hay que ir al especialista para que le haga el examen correspondiente, el tratamiento para amortiguar el daño que ya se hizo, ¿ya? Que puede ser muy pequeño, pero si lo hacemos día a día es sumatorio, al final nos quedamos sordos, ¿ya? Entonces, si tenemos, en segundo, evitar los ruidos intensos. Por ejemplo, el ser humano, el oído humano está capacitado para amortiguar sonidos graves. ¿Cuáles son los sonidos graves de la naturaleza? Oiga, yo no sé, debe existir Dios porque nos ha hecho tan perfectos. Lo que pasa es que nosotros hacemos tantas cosas para dañarnos que no nos damos cuenta. Los terremotos. Un terremoto te produce un ruido intenso, pero grave. Y como es grave, el oído está capacitado para bloquear eso. No te hace daño, lo bloquea. Pero los sonidos inventados por el hombre que son agudos, no tenemos la capacidad para bloquearlos. Entonces un sonido agudo, por eso los jóvenes, a mí me da mucho miedo cuando los jóvenes están con esos Goldman, música moderna, muy aguda. Y eso precisamente le quería preguntar. ¿Cuál es el perjuicio a largo tiempo que te causa el estar siempre con los audífonos en el oído y en alto volumen? El problema es, al final vas a tener una disminución de la audición. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tienes esos audífonos y tienes un volumen un poco bajo que no te va a hacer daño, pero hay momentos en que hay picos y esos picos hacen con lo que se llama un trauma acústico agudo. La sumatoria de eso te va a producir sordera. Entonces yo recomiendo a los jóvenes ya que tengan mucho cuidado con el uso de música a alto volumen porque están haciendo, ahorita no lo sienten, pero espérense entre 5 y 10 años van a ser dependientes de audífonos o de audífonos, ¿así? ¿Y hay personas que han fallecido a causa de esto? Fallecimientos desde el punto de vista auditivo, no, pero trastornos psicológicos que pueden llevar incluso al suicidio, sí. ¿Por qué?
Un paciente que tiene un ruido, uno se vuelve sordo, fíjense. Fíjense nuestros ancianos que están perdiendo la audición, cómo se aíslan, cómo se deprimen, se siente que sobra, al final se deprimen y se mueren. ¿Ya? Un joven que está escuchando, si no por X motivo, una enfermedad, que hay una serie de enfermedades que le pueden producir una sordera súbita aguda, no escucha, ¿cómo se va a sentir si no lo rehabilitamos? Se siente que está en la ciudad sola y se mata. Entonces, fíjense las consecuencias, pero directamente por el ruido en forma secundaria sí nos puede poner mucho problema, incomodidad y infelicidad. Bien, si usted desea participar en este programa acerca de lo que estamos tratando, que es enfermedad al oído, lo puede hacer a partir de estos momentos a través del 256735. 256735, la línea ya está aperturada. Hablando justamente del tema del oído, usted lo ha mencionado perfectamente, doctor. Quienes sufren sobre todo de esto son las personas ya adultas, aquellos que de repente hasta los 50 años tenían una audición perfecta, pero ya pasando de repente esta edad, poco a poco su audición se va disminuyendo. ¿Por qué ocurre eso? Ya. La sordera de los adultos es lo que nosotros conocemos como la presbiacusia, ¿ya? O sordera de viejo, así como es la presbicia o ceguera por edad. Entonces es la disminución de la audición grave. Hay que recordar que todo nuestro organismo, desde que nacemos y hasta que vamos a morir, los que tenemos suerte todavía de llegar a esta edad, vamos deteriorándonos. Nuestro organismo es un deterioro normal, pero debe ser un deterioro de tal manera que no altere nuestra función, nuestra vida, nuestra utilidad. Pero hay pacientes en el cual, por ejemplo, han vivido en ambientes muy ruidosos, muy agresivos, y en el cual esa disminución de la audición es más precoz. De igual modo, 40, 50, 60 años, 70, debemos escuchar normal. Pero por esos motivos, y además también ahí viene el factor genético, hay familias ya que pierden la audición después de los 40, 50 años, 60, ya su deterioro es mayor, también puede ser desde el punto de vista genético, pero sobre todo es más ambiental, que podemos evitarlo, que es con la promoción promoción y prevención. Por ejemplo, el tabaco daña el oído, el alcohol daña el oído. Oiga, ya pues, no fume y no tome, para no decir otras cosas, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí es lo que se llama el factor de promoción y prevención. Cuando ya se presenta el problema, ¿ya? Que se presenta con mucha frecuencia en nuestro medio, nuestros abuelitos, nuestros padres mayores de edad, ya tienen mucha dificultad para entender. Entonces a veces ellos mismos o las personas que están a su alrededor, sus familias, se aburren, ¿no? Porque dice, vamos a emplear términos crudos. Oye, este viejo le digo una cosa y me entiende otra. Oiga, por Dios, ese señor no se hace. Ese señor tiene un problema que hay que solucionarlo, ¿ya? Entonces, a esos señores, que son muchos, en el cual en la mayoría de repente escuchan, pero de repente entienden poco, y sobre todo en ambiente ruidoso. Estamos en conversaciones que ellos escuchan menos. ¿Y qué hacen esos señores? Se aíslan, se van a un lugar, sienten que sobra, ya no quieren ni escuchar. Por ejemplo, yo le digo a la manera de broma, le digo a las mujeres que les gustan mucho las telenovelas, oye, las abuelitas están en un lado porque no escuchan la televisión, y si tienen que escuchar, tienen que levantar tal el volumen que todo el mundo se aburre. Estos viejos ya son molestos. No, tienen un problema de salud auditiva. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es hacerles un chequeo auditivo y la posibilidad de uso de un audífono. Por decir, de cada 100 pacientes que tienen este problema, con el audífono podemos solucionar casi a un 90-95. Entonces, ¿qué cosa vamos a darle? Calidad de vida, que es diferente. Qué lindo ver a un abuelito que estaba aislado y está viendo su televisión, escuchando su novela, o riéndose de los chistes, o conversando, cambia. Es calidad de vida, por Dios. Oiga, esos señores se han sacrificado por nosotros. Estamos aquí por lo que somos. No podemos darle parte de lo que tenemos para poder ellos en sus últimos días tengan calidad de vida y se soluciona. Es muy cierto, fácilmente se soluciona. Hay muchos ancianitos que en estos momentos están sufriendo demasiado porque de repente no pueden compartir los momentos, ya sea de tristeza o de felicidad en casa, porque no escuchan. Algo que de repente, si no se pudo prevenir, ya están ellos con la enfermedad, al menos se le puede dar una muy buena calidad de vida con los audífonos. Pero aquí también lo que prevalece es la falta de información. Piensan que ellos ya perdieron el oído y ahí quedó, ¿no? Ya no se puede hacer más. En la mayoría de casos en eso se puede solucionar. Por supuesto que hay casos muy especiales, felizmente, que será pues 1% o menos, en el cual el audífono no le sirve. Por eso es que primero tiene que hacerse las pruebas. Ahora, he visto ahí que en algunos dicen, yo voy por ahí, me compro un audífono. Señores, si ustedes compran un audífono de esos comunes
que no tienen una medición. Ese abuelito sí, es cierto, va a escuchar mejor, pero en menor tiempo ya no lo va a usar porque el deterioro va a ser mayor. La intensidad de sonido que ingresa en esos audífonos no regulados destruye. Qué lindo que el abuelito, y mire, mi abuelito le compré uno y ahora sí está escuchando, 1 mes, 2 meses, al tercer, cuarto mes ya no escucha y ya no va a haber solución. Eso necesariamente entonces tiene que ser prescrito por un médico. Así es. Tiene que ser prescrito y tiene que hacerse los exámenes correspondientes para ver el tipo de audífono que necesita. En primer lugar, si el audífono le va a ser beneficioso, porque mal haríamos con decir el paciente no escucha, le ponemos un audífono y sigue no entendiendo. Tiene que ser a la medida. Tiene que ser a la medida. Porque es algo similar, por ejemplo, a la medida de la vista. Así es. Tú que de repente recién estás padeciendo de un tema de la vista, tu medida es de 0.5 a 1 de repente, y si te ponen uno de 2, te está perjudicando. Y va aumentando. Al final, oiga, ya tienes que hacer una operación. ¿Ya? Entonces, por eso, pero yo lo que le digo es esto, tenemos esa posibilidad de que darle mejor calidad de vida, sobre todo a esos nuestros pacientes, nuestros padres, nuestros abuelos, que son que tanto nos han dado y que por ellos somos, ¿no? Entonces yo pienso que sí es posible, ¿no? Como me gustaría, igualito lo que le digo, como me gustaría que el Estado, que tampoco se hace masiva, no es caro, hacer un programa desde el punto de vista de eso, de lo que es el problema audición, que es un problema bastante serio. Caramba, antes de incursionar en estas cosas desde el punto de vista de salud pública, pensé que era algo fortuito, ¿no? Por ejemplo, ayer me fui celebrando el Día del Padre, llevaban con mucho cariño a los abuelitos, y también veía al costado una familia que ríete y el abuelito sentadito ahí, y de repente se acercaba y decía, a gritar, papá, entonces este viejo no escucha, hasta me daba mucha pena decir, por ese viejo eres todo lo que eres, ¿ya? Dale algo para que tenga el hombre su calidad de vida. No, y eso es lo que estamos viendo en una fiesta, y ese es el 1% de lo que está sucediendo. Oiga, por Dios, llevemos a nuestros padres, tienen problemas, para que le hagan sus exámenes correspondientes, y si es necesario, pues habrá que hacer un esfuerzo para un audífono. Claro, ¿ya? Muchos dirán, pues, pero el tema del audífono, comprarlo cuesta demasiado, pasan los 1000 soles. Usualmente, por lo que he averiguado, está por lo menos 1400 soles. Sí, un audífono ese dinero y para una persona que es dependiendo. pobre. Mire, fíjense, como le digo, aquí viene lo que es la actitud. Estoy seguro de que esa familia, de repente en una fiesta se gasta más. ¿Sí o no? En una reunión se gasta más. Armando un cumpleaños. Pero más importante es el cumpleaños que el abuelito, pues. ¿Ah? Es diferente, es completamente. Entonces, ese es en los casos de los pacientes que tienen sordera por edad, ¿no? Sí. Lastimosamente no le prestamos mucha atención a nuestros ancianos, aquellos que de repente se encuentran sentados en un rinconcito, no pudiendo hablar nada, no pudiendo participar de repente porque no escuchan, y eso conlleva, como usted dice, a la depresión. Sí. Esperemos que se trabaje en eso, y ahí entra a tallar, doctor, el tema de la salud pública. Yo no comprendo por qué razón tienen que venir ciudadanos del extranjero, porque hace 2 años vinieron un grupo de estadounidenses a hacer toda una campaña en el Hospital Santa María del Socorro y entregar audífonos completamente gratis a muchos ancianitos. ¿Por qué no lo puede hacer el gobierno? Porque imagino yo, elaborar un audífono de manera artesanal como lo hicieron ellos, no es nada del otro mundo. No, los audífonos son electrónicos, no son de manera artesanal, ¿eh? Lo que pasa es que ellos tienen un programa, yo participé en ese, bueno, como observador nada más, y nuevamente que ellos, creo que hay cositas que, bueno, nos ayudan, pero por Dios, ahorita estoy curando varios pacientes que fueron operados ahí y que hay que reoperarlos, ¿no? Pero ¿sí? Casi, son complicaciones que usted, porque es bien fácil, ¿no? Cuando uno hace una actividad, una acción, oiga, tiene que ver, es como decir, ¿no? Vamos a ver lo más artesanal, oiga, se le malogra un caño a usted, ya va y lo compone, y después tiene que hacer seguimiento de funciona o no funciona, pues. Y entonces ellos vienen, operan y se van. Sí, ¿ya? es Hoy cierto. ¿quién nos cura? Pero al menos lo que se puede destacar es la forma, es la campaña, la intención que están haciendo. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se ha beneficiado, ¿sí? Eso sí, es muy bien, y hay que promocionar eso, está bien, muy bien. Pero también hay que promocionar, pues, formar a nuestra gente para de repente aprender de ellos que tienen nueva tecnología y seguir y poder ayudar a nuestra gente, porque oiga, de lo que han hecho es el 1% de lo que se necesita, pues hay un campo enorme, pues no claro, ni hablar, ¿no? Vienen 2 o 3 días y luego se van. Que hacen muy buena campaña, son buena tecnología, ayudan a mucha gente, pero oiga, desde el punto de vista yo no sé, a veces me pregunto ¿para qué sirvió la descentralización, ¿no?
Da la impresión de que la descentralización solamente ha sido, entre comillas, mala administrativa, porque si tuviéramos la decisión acá en los temas de salud que tenemos, y falta la actitud, hacer un plan correspondiente, ¿ya? Y hacer esto. A mí me da mucha pena que venga un paciente, por decir, de Chincha, en los días que yo opero, y se regresa porque no hubo consulta ese día, cuando se pudo evitar eso, decir, bueno, una atención en red, que eso está muchos años y que lamentablemente falta la decisión política para poder hacerlo, y decir, oiga, la separación de consultas de Pisco, Chincha en los programas, nosotros como especialistas podemos destinar mediante un programa ir una vez por semana o una vez por mes a esos lugares donde no hay, que tienen el nivel correspondiente, ¿no? Entonces, fíjense, ¿y qué cosa es? Actitud. O sea, no es plata, solamente es actitud nada más. ¿Ah? Y todos ganamos. Sí. Gana la población sobre todo, ¿no? Gana la población, aquellos que lo requieren, pero así con suma urgencia. Aquí la Dirección Regional de Salud, el gobierno regional debería de promover este tipo de campañas que lamentablemente se ha dejado de hacer con el paso del tiempo. Doctor, el tema de las infecciones al oído, ¿por qué se produce? Una infección al oído, por ejemplo, hay varias etapas de la vida, ¿no? En primer lugar, en los recién nacidos, cuando hay complicaciones de recién nacidos, han sido partos difíciles en el cual la infección general llega al oído y hay que tratarlo. Generalmente se hace tratamiento. Eso lo hacen en primera instancia los neonatólogos y los pediatras que muy bien capacitados están, no necesitan al otorrino. Entonces, ya cuando tienen otros problemas secundarios en el cual persiste esa superación, ahí al otorrino, que ellos hacen las interconsultas correspondientes, ¿no? ¿Ya? Para la detección de sordera sí es diferente. Bueno, en la etapa media, en media me refiero a los escolares, ¿no? En los escolares volvemos a salud pública, debería haber un programa en el cual pueda detectarse rápidamente las sorderas o hipoacusia, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta etapa de frío ahorita en este momento, ¿qué es lo que se presenta con mayor frecuencia? Se te tapan los oídos. Por la etapa de frío hay que recordar que nosotros en forma básica tenemos un conducto que va del oído a la garganta, y que este conducto tiene su finalidad, que es mantener normal el funcionamiento de ese oído, que nosotros le llamamos el oído medio. Con un resfriado, esa trompita, ese conducto se tapa, y al taparse va a producir por una serie de mecanismos dolor de oído e infección del oído. Por eso lo primero que tenemos que hacer es, todo niño o toda persona que está con secreción mucosa, con obstrucción intestinal, lo más probable es que va a tener problema de oído. ¿Ya? Y lo más simple es el dolor, porque va a haber alguna infección, y esa infección puede llegar a una perforación de membrana timpánica y que va a producir una disminución de la audición en forma permanente, que ya tendría que irse a una intervención. Y solamente con medidas de promoción y prevención todo eso se puede evitar en la mayoría de los casos. ¿Qué es la otitis? La otitis es una infección, una inflamación del oído, que puede ser desde el punto de vista infeccioso viral, que es el mayor número de casos, y la bacteriana es de donde sale la pus. ¿Ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, todo niño que tenga problemas así de dolor de oído, con resfriado, su pediatra. ¿Ya? Cuando ya existe el dolor de oído, ya es el otorrino. Pero lo primero, ¿cómo nace? Con un problema de congestión nasal. Ahorita, por ejemplo, el ambiente frío, veo a los niños con moquitos, esos van a ser problemas de oído si no se interviene. Van a ser problemas de oído. ¿En corto o largo tiempo finalmente? Generalmente es en corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tienen una moquita, llévenlo al centro, a la posta, llévenlo a su médico, al hospital, para que corten eso. Y pidan consulta, ¿para qué? Para pediatría. Los pediatras muy bien saben tratar eso. Ya. Cuando ya el dolor es persistente o esto se ha repetido, este proceso se repite, al otorrino, para ver ya cuál es la causa específica. Claro, y es que todo está relacionado, ¿no? El oído, nariz y garganta. Sí, está relacionado. Se enferma la garganta, ese conductito se cierra y hace problema de oído. Tiene moquito, un resfriado común, ese conductito se cierra y ya tiene problema de oído. O sea, se dice así, generalmente el 70-80% de los problemas de oído desde el punto de vista infeccioso son secundarios a un problema de garganta o a un problema nasal. No son generalmente primarios. Es decir, que se originan ahí, no. Se originan ahí como consecuencia de un problema o nasal o faríngeo. ¿Y cómo se origina esta enfermedad ya bastante conocida últimamente como laberintitis? Ya, la laberintitis ya viene, es otro tema, en lo que se llama, es el mareo que se presenta como consecuencia de una alteración en el oído. El laberinto, dice, el sistema del equilibrio, o sea, cómo nosotros nos mantenemos en una estabilidad, son dos. Una parte pertenece al oído, que es el laberinto,
Por eso que esto se llama laberintitis, la inflamación de ese sector. Y la otra parte es el cerebelo, que es el coordinador, ¿no? En este caso de la laberintitis, por ejemplo, se presenta mucho sobre todo en pacientes en esta época de frío, por los procesos virales. La primera causa de la laberintitis conocida es el proceso viral, y en esta época de frío se presenta con mucha frecuencia en pacientes que generalmente ya han tenido ese antecedente o están predispuestos a hacer ese problema, ¿no? Y eso sí, tiene que hacerse una serie de pruebas para determinar dónde está el proceso y qué tratamiento. Y una laberintitis nunca debe tratarse menos con los medicamentos de 4 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque si no le damos un tratamiento intensivo, el paciente mejora espectacularmente. Y como mejora espectacularmente, lo abandono. A las 2 semanas viene y dice, más borracho que antes. O sea, se cae ahora sí. ¿Por qué? Es lo que se llama el fenómeno de rebote. Entonces, por eso cuando estos medicamentos que damos nosotros para el problema laberíntico, se da al inicio de gran intensidad y se va bajando gradualmente. ¿El tratamiento para la otitis y para la laberintitis es medicinas? ¿Todo es medicamento? No, es que son cosas diferentes, ¿no? Ejemplo, la otitis es prácticamente preponderantemente viral o bacteriana, ¿ya? Hay cosas excepcionales, por ejemplo, una explosión, un ruido intenso que te rompe la membrana, o un traumatismo, ya son cosas excepcionales. Pero generalmente son de tipo infeccioso, viral o bacteriano, que son secundarios a procesos de algo respiratorio superior, como es un problema nasal o un problema de garganta. La laberintitis ya es otro tipo de problema, es lo que se llama, hay esa sintomatología de mareos, puede verse por muchas causas. Por ejemplo, una de las causas es hipertensión arterial, diabetes, ¿ya? No controlada, hipercolesterolemia, problema de colesterol, triglicéridos, ¿no? Problemas emocionales, ¿ya? También influye el problema emocional, ¿ya? El problema emocional probablemente influye en forma secundaria, ¿no? Tienes una emoción fuerte, te sube la presión y ese problema, ¿ya? Problemas, algunos dicen diabetes emotiva, sí existe, pero ¿bajo qué mecanismo? Cuando uno tiene una cólera intensa, uno libera sustancias que nosotros conocemos como adrenalina, y esta adrenalina